Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. En el video de hoy vamos a continuar con el tutorial para jugar partidas básicas de HeroClix, esta vez integrando las reglas de los tipos de terreno. En el video anterior vimos los tipos de acciones básicos que necesitamos para poder jugar, la acción de movimiento, la acción de ataque cuerpo a cuerpo y la acción de ataque a distancia. Y las aprendimos sobre un tablero completamente en blanco. Como los mapas de HeroClix van a ser un poco más parecidos a esto que tenemos ahora en la pantalla, normalmente tendremos diferentes tipos de terreno que interactúan de formas diferentes con nuestros personajes, tanto al moverse como al atacar. De modo que hoy aprenderemos lo básico sobre estos tipos de terreno. Y lo haremos enfrentando a dos equipos a 100 puntos. Vamos a utilizar a este Spider-Man a 60 puntos y Black Cat a 40 puntos en su línea verde, es decir, desde aquí, todo el día al completo. Se enfrentarán a Shocker de 50 puntos empezando en su línea verde, es decir, todo el día al completo. Y Electro de 50 puntos en su línea roja, empezaríamos en el clic número 3 hasta el clic número 7. Esos van a ser nuestros dos equipos de 100 puntos. Y recordemos que como todavía no estamos manejando los poderes y habilidades, estas tarjetas no nos van a servir, vamos a prescindir de ellas. De modo que lo único que necesitamos para esta partida es un mapa, nuestros dados y nuestros personajes. Esto con la intención de recordar que HeroClix puede ser un juego tan básico o tan complejo como nosotros decidamos, porque no necesitamos saber todas las reglas para poder tener partidas con nuestros personajes favoritos y con amigos de forma casual. Empezamos entonces. El primer tipo de terreno que vamos a explicar el día de hoy es el terreno obstaculizado o Hindering Terrain. Son las casillas que tienen un borde verde con blanco. Tenemos aquí dos casillas de Hindering Terrain, tenemos aquí dos más y aquí tenemos otra casilla. Los tipos de terreno normalmente van a afectar o al movimiento o a la visión, o puede que incluso a ambas. En este caso, el terreno obstaculizado no tiene ningún efecto sobre el movimiento. Si yo tengo a mi personaje aquí y le doy una Move Action, puedo moverme a través del terreno obstaculizado sin ningún problema. No obstante, sí tiene un efecto cuando queremos hacer ataques a distancia. Si estuviéramos en esta situación y Shocker quiere hacer un ataque a distancia contra Spider-Man, tenemos un rango de 4 casillas, 1, 2 y 3, podríamos hacer el ataque a distancia. La defensa de Spider-Man es de 18 y el ataque de Shocker es de 11. Normalmente necesitaríamos un 7 en los dados para impactar, 11 más 7 igual a 18. No obstante, dado que la línea de visión atraviesa casillas de terreno obstaculizado, el personaje que está siendo objetivo del ataque obtiene +1 a la defensa, de modo que esta tirada habría fallado, ya que en este momento Spider-Man tiene una defensa de 18 +1 por terreno obstaculizado igual a 19. Esto aplica siempre y cuando la línea de visión se considere obstaculizada, ya sea porque atraviesa una o más casillas de terreno obstaculizado, o, como en este ejemplo, si Shocker hiciera un ataque, Spider-Man ocupa una casilla de terreno obstaculizado, de modo que la línea de visión necesariamente pasa por esa casilla y se considera una línea de visión obstaculizada, de modo que Spider-Man tendría +1 a la defensa. Importante, no funciona hacia el otro lado. Si Spider-Man hiciera un ataque a distancia contra Shocker, la línea de visión no contempla ninguna casilla de terreno obstaculizado. Aun cuando mi personaje está parado en una casilla de terreno obstaculizado, no cuenta en su contra. Si yo ataco desde una casilla de terreno obstaculizado a un personaje que no está en una casilla de terreno obstaculizado y la línea de visión no atraviesa ninguna casilla, entonces no hay bono a la defensa. En este caso, la defensa de Shocker sería su defensa impresa de 18. Importante, el +1 a la defensa solo aplica en ataques a distancia. Si estuviéramos en esta situación de un ataque cuerpo a cuerpo, si Shocker ataca a Spider-Man, no habría bono a la defensa. Terreno bloqueado. Son las casillas que tienen un borde de color marrón o café y estas sí interrumpen el movimiento. Mi personaje no puede moverse a través de casillas de terreno bloqueado. Si yo quisiera llegar al otro extremo, tendría que rodear esa casilla de terreno bloqueado para poder pasar. En cuanto a la línea de visión, el terreno bloqueado bloquea completamente la línea de visión.
De modo que, en este caso, Electro no podría hacer un ataque a distancia contra Black Cat porque simplemente no la ve. En esta casilla hay un obstáculo lo suficientemente grande para impedir que exista una línea de visión. De modo que no podemos hacer ataques a distancia a través de este tipo de terreno. Finalmente tenemos el terreno elevado, que vamos a distinguir por el borde rojo que atraviesa a una o varias casillas únicamente por el borde, y usualmente va a estar acompañado de triángulos rojos con números, como en este caso tenemos 1 y 2, aquí también tenemos 1 y 2, para indicar el cambio de elevación, diciéndonos que todo lo que está por debajo de esta línea roja, bueno, hacia este lado, digamos, es la elevación número 1. Digamos que es como el piso, y después vamos a tener el número 2 indicando que esta es la elevación 2, y todo lo que está dentro de ese borde rojo está en esa segunda elevación, es como un piso superior, y por eso tenemos siempre elementos que nos permiten subir desde la elevación menor a la elevación mayor. En este caso tenemos unas escaleras. Ahora, ¿cómo funciona esto? En cuanto al movimiento, mi personaje va a poder acceder a niveles superiores siempre y cuando atraviese las casillas de transición, es decir, para subir de un nivel a otro o para bajar. En este caso, si yo le diera una Move Action a Black Cat, se puede mover 8 casillas, podríamos movernos 1, 2, 3, 4, etc. y seguirnos moviendo por el terreno elevado. No obstante, para poder atravesar estas casillas debemos hacerlo entre las dos casillas de transición. Yo no podría moverme diagonalmente y seguirme moviendo. Si quiero completar todo mi movimiento, debo atravesar necesariamente las dos casillas de transición para poder seguirme moviendo en el nuevo terreno, en el terreno elevado al que estoy accediendo, o en caso de estar bajando, para poder seguirme moviendo en el terreno de elevación menor. No obstante, mis personajes sí pueden atravesar terreno elevado desde cualquier otro punto con la siguiente restricción. Si mi personaje cambia de elevación a través de una casilla con un borde rojo de terreno elevado donde no hay casillas de transición, tiene que detenerse inmediatamente. Entonces yo podría moverme 1, 2, 3, estoy atravesando la línea roja del terreno elevado y no podría continuar mi movimiento porque estoy accediendo a ese terreno de una elevación diferente mediante una casilla que no es la casilla de transición. Entonces, en ese momento termina mi movimiento y colocamos el token de acción. Esa es la única diferencia entre utilizar las casillas de transición y no utilizarlas. Si las utilizo, puedo seguirme moviendo hasta completar mi máximo de movimiento. Si no las utilizo, al atravesar esa línea roja, mi personaje se detiene y termina su acción de movimiento. En cuanto a la línea de visión, si quiero hacer ataques a distancia a través de casillas de diferente elevación, solamente podremos hacerlo si el personaje atacante o el objetivo del ataque están pegados al borde. El borde son todas aquellas casillas por las que pase esta línea roja indicando la elevación. En este ejemplo, Electro podría hacer un ataque a distancia contra Spider-Man porque se encuentra en el borde y su línea de visión no atraviesa otras casillas más que la que ocupa él de terreno elevado. Si trazáramos la línea de visión, atravesaría estas casillas únicamente. Entonces, la línea de visión atraviesa únicamente el borde de la casilla que ocupa Electro. Por lo tanto, sí podemos hacer ese ataque a distancia. De igual modo, Spider-Man podría hacer un ataque a distancia contra Electro. No obstante, si estuviéramos en esta posición, ninguno de los dos podría hacerse ataques a distancia porque el personaje que está en la elevación superior no ocupa una casilla del borde, entonces no puede verlo. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en esta situación, se considera que esta esquina que toca a la casilla que ocupa Electro sí está coincidiendo con el borde en la diagonal y podríamos hacer ataques a distancia a través
de la diagonal perfecta y únicamente a través de la diagonal perfecta. Y ojo, una cosa importante, cuando estamos en una elevación diferente, la línea de visión que atraviesa casillas de terreno obstaculizado no se considera una línea de visión obstaculizada. Si Electro hiciera un ataque a distancia, imaginemos que está en un techo, aunque aquí haya un arbusto, no es importante porque Spider-Man está sobre terreno despejado, de modo que el ataque iría contra la defensa normal de Spider-Man. Pero si mi personaje ocupara esta casilla de terreno obstaculizado, aunque normalmente se considerarían casillas adyacentes, en este caso el hecho de estar en una elevación mayor hace que no sean casillas adyacentes, no podemos hacer ataques cuerpo a cuerpo, pero sí podríamos atacar a distancia con Electro a este personaje, y en este caso sí tendríamos el bono del terreno obstaculizado porque Spider-Man está parado sobre esta casilla. Finalmente, personajes que están en lados opuestos de las casillas de elevaciones diferentes no pueden hacer ataques cuerpo a cuerpo, por lo que acabamos de explicar. Se considera que no son casillas adyacentes y al estar en una elevación superior no puede haber ataques cuerpo a cuerpo. Sin embargo, si ambos personajes ocupan los dos extremos de las casillas de transición, como en este caso, sí podríamos hacer ataques cuerpo a cuerpo. Tanto Spider-Man podría atacar a Electro o Electro podría atacar a Spider-Man. Y esta es la única forma en la que dos personajes en elevaciones diferentes se pueden hacer mutuamente ataques cuerpo a cuerpo. También tenemos un tipo de terreno que es agua, son casillas con un borde azul, pero estas no afectan ni al movimiento ni a la línea de visión. Existen únicamente para darle un bono a aquellos personajes que tienen el símbolo del delfín en su velocidad, pero esto ya entra en la parte de poderes y habilidades, entonces de momento vamos a ignorarlo, no nos interesa el terreno de agua. Finalmente tenemos los muros, son estas líneas negras gruesas que aparecerán en algunos mapas y nos van a servir para diferenciar el exterior del interior de algún edificio o alguna zona. Y aunque son un tipo de terreno más, en realidad siguen las reglas del terreno bloqueado. No podemos movernos a través de esos muros porque es terreno bloqueado y tampoco podemos trazar líneas de visión a través de esos muros porque se consideran terreno bloqueado. Y ahora sí estamos listos para empezar nuestra partida de HeroClix con estas nuevas reglas de terreno. Puede que parezcan muchas reglas al principio y tal vez no nos acordemos de todas en nuestras primeras partidas, está bien, justamente por eso lo recomendable es empezar con partidas de pocos personajes en mapas reducidos y consultar las reglas las veces que sean necesarias hasta acostumbrarnos a todas estas reglas de terreno y posteriormente ya podremos hacer partidas un poco más grandes con más personajes en mapas de tamaño normal. Entonces empezamos nuestra partida de ejemplo, solo para repasar un poco estas reglas. Vamos a utilizar los dados rojos para el equipo de Black Cat y Spider-Man y los dados azules para el equipo de Shocker y Electro. Tiramos para ver quién empieza la partida. De este lado tenemos un 8 y de este lado tenemos un 5. Entonces empezamos con Black Cat y Spider-Man. Recordemos, de momento no utilizamos poderes ni habilidades, no importan los colores en el dial, únicamente las acciones básicas que aprendimos en el video anterior, moverse y hacer ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, y vamos a implementar las reglas de terreno que acabamos de ver. Y para no hacer innecesariamente largo este video, nos vamos a saltar un par de turnos y vamos a imaginar que este es el escenario en el que nos encontramos cuando es el turno de los villanos. Y así repasamos directamente las reglas que nos interesan en cuanto al terreno. Entonces es turno de Electro y Shocker. Vemos que Shocker tiene un token de acción, Electro no tiene ninguno. Por lo tanto podemos usar ambos personajes en este turno. Vamos a empezar con Shocker. Y como este personaje tiene un rango de 4 casillas, podríamos atacar a Black Cat o, al parecer, podríamos atacar a Spider-Man, pero
Recordemos que esto no va a ser posible porque Shocker está en una elevación superior, en este caso en un nivel 2. Spider-Man se encuentra en la elevación de abajo y aunque Shocker está en una de las casillas del borde de ese terreno elevado, una regla muy básica que podemos aprender en este momento es que nuestro personaje en terreno elevado va a tener una línea de visión que consta de todas las casillas que queden en el cono o el triángulo que se forma desde la casilla que ocupa hacia las diagonales perfectas de esa ubicación. Es decir, todas las casillas que quedan adentro de ese rango, de estas casillas en diagonal, van a ser las casillas a las que sí puede tener como objetivo porque son las que puede ver. En este caso, Spider-Man claramente está fuera de esa línea de visión porque la diagonal perfecta atraviesa estas casillas, entonces lo que queda de este lado está fuera de su línea de visión. ¿Cómo podemos determinarlo? Si nosotros trazamos una línea recta entre la casilla que ocupa Shocker y la casilla que ocupa Spider-Man, esa línea inevitablemente va a pasar por esta casilla de aquí, estas dos casillas, digamos la esquina del terreno elevado, y por regla, mi personaje no puede hacer ataques a distancia si su línea de visión atraviesa cualquier casilla que sea diferente al borde que ocupa. Entonces, como atraviesa el borde de otra casilla diferente a la que ocupa, pues no podemos trazar nuestra línea de visión por ahí. Y por esa razón, no puede atacar a Spider-Man, aunque esté, digamos, dentro de un rango de menos de 4 casillas. Como no hay línea de visión, su única opción va a ser atacar a Black Cat, así que le damos una Range Action para hacer el ataque a distancia. Elegimos el objetivo que tiene 17 de defensa, pero ocupa una casilla de Hindering Terrain y de todas maneras, aunque no ocupara la casilla, esta línea de visión atraviesa esta casilla que está acá, entonces sigue siendo una línea de visión obstaculizada, por lo tanto Black Cat tendrá +1 a la defensa. Algo importante, no importa cuántas casillas atraviese la línea de visión, el bono siempre será de +1 a la defensa. Entonces 17 más 1 tendría 18 de defensa. Shocker tiene 11 de ataque, necesita un 7 o más. Obtiene un 5, falló el ataque, no hay daño y resolvemos la acción colocando el token de este personaje. Y ahora es turno de Electro. Electro aparentemente tiene 5 de rango. Debería poder atacar a Black Cat porque está dentro de su rango. Digamos que podría trazar la línea de visión, pero recordemos que aquí hay una casilla de terreno bloqueado que impide trazar líneas de visión. Se considera una línea de visión bloqueada, por lo tanto no puede atacarla. Y si tratamos de atacar a Spider-Man, aunque sí está dentro del rango de 5 casillas, no hay línea de visión por la misma situación de estar en un terreno de mayor elevación. Y en este caso Electro ni siquiera está en el borde del mapa, de modo que no hay forma de que pueda ver a Spider-Man. Decíamos que imaginemos que esta área que es nivel 2 fuera un edificio. Electro ocupa esta posición al fondo del techo, digamos. Es imposible que vea a un personaje que está en el piso de abajo, prácticamente pegado a ese edificio. Entonces, digamos que esto es un poco lógico de ver. Si lo pensamos como lo que es, ¿no? Como un edificio que está más elevado del nivel del otro personaje. Entonces, como no puede atacar a ninguno de los dos personajes, vamos a posicionarlo para que en la economía de movimientos, en su siguiente turno, pueda atacar a quien más le convenga, ya sea a Black Cat o a Spider-Man. Entonces, le damos una Move Action, tiene 8 de movimiento, se va a mover 1 y 2. Y desde acá, desde esta casilla, va a poder atacar en su próximo turno a Black Cat. Ya la tiene en línea de visión, ya no le impide la línea de visión en el terreno bloqueado. Seguirá teniendo ese +1 a la defensa, pero también tendrá la opción de atacar a Spider-Man en el nivel superior, porque ahora sí ocupamos una casilla que coincide en este punto, en el vértice
el borde del terreno elevado y va a poder hacer ataques a distancia únicamente en la diagonal perfecta, que es la casilla que ocupa Spider-Man. Entonces, por eso lo colocamos ahí. Va a poder atacar a cualquiera de los dos, claro, siempre y cuando ellos no se muevan. Y en este caso está garantizado que Black Cat no se va a mover porque tiene 2 tokens de acción. Entonces ya colocamos el token de movimiento, finaliza la acción y vamos con los héroes. Y ahora sí, Black Cat tiene 2 tokens de acción, no puede hacer nada este turno. Recordemos que los tokens se remueven al final de mi turno o del turno de estos personajes, entonces ella pues no puede hacer nada este turno, pero Spider-Man sí. Este personaje no tiene tokens, por lo tanto lo podemos usar. Y aquí hay 2 opciones. Una es atacar a Electro, porque como dijimos antes, si el de arriba me ve, pues obviamente yo también lo veo. Puedo hacer un ataque directo en esa diagonal perfecta. Y al trazar la línea de visión, aunque aparentemente pasa por esta casilla de Hindering Terrain, recordemos que este es un punto más elevado y como estamos disparando hacia arriba, en realidad esta casilla no hace que nuestra línea de visión esté obstaculizada. Únicamente si estuviéramos acá y este personaje nos ataca, sí tendría problema para vernos porque literalmente estamos escondidos en el arbusto. Como no es la situación, ese arbusto no nos afecta en nada. Esto es por reglas de HeroClix. Si la línea de visión entre 2 terrenos de diferente elevación pasa por Hindering Terrain, pero ese Hindering Terrain no es la casilla que ocupa ninguno de los personajes, entonces la línea de visión se considera una línea de visión despejada. Entonces no hay bono a la defensa. Spider-Man tiene 11 de ataque, Electro tiene 17 de defensa, necesitamos un 6. No atacamos a Shocker porque ya dijimos que no podemos verlo. La línea de visión atravesaría un borde diferente a la casilla que ocupa el enemigo, entonces no lo podemos atacar. Y no tiene caso movernos porque al movernos estaríamos perdiendo un turno. Si nos movemos para, por ejemplo, posicionarnos acá, en el siguiente turno pues me va a atacar el enemigo de todas formas y yo no le habré atacado cuando tenía la posibilidad. Entonces, por esa razón, vamos a atacar directamente. Como dijimos, 11 de ataque, 17 de defensa. Necesitamos un 6 o más en los dados. Y obtenemos un 5. Ni modos, falló ese ataque. Colocamos el token de acción. Recordemos que esta fue una range action para hacer un ataque a distancia. Entonces colocamos el token. Y ahora sí, finalizó mi turno. Quitamos los 2 tokens de los personajes, 1 o 2 tokens, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos, pero removemos los tokens de todos los personajes de mi equipo que no hayan recibido acciones durante este turno que está finalizando. Y bueno, con esto, como les decía, para no hacer innecesariamente largo este video, vamos a finalizar este mini tutorial en un simulacro de partida. Hicimos un repaso de algunas de las acciones que ya habíamos visto, la Move Action de Electro, Range Action tanto de Shocker como de Spider-Man. Recordemos que la Close Action funciona igual, pero con personajes adyacentes, ¿no? Entonces, justamente el objetivo más bien era repasar los terrenos. Estas casillas de terreno bloqueado bloquean movimiento y línea de visión. Hindering Terrain no tiene ningún efecto sobre el movimiento. Tiene +1 a la defensa para los objetivos de los ataques si la línea de visión pasa por terreno obstaculizado o el objetivo del ataque está en terreno obstaculizado. Y un poco de las reglas del terreno elevado, ¿no? No podemos trazar líneas de visión a través de casillas de terreno elevado que no sea la que ocupa el atacante o el objetivo. Y en cuanto al movimiento, simplemente recordar que si utilizo las escaleras puedo usar mi movimiento completo. Si no utilizo las escaleras, en cuanto cruzo el borde hacia terreno elevado o bajo, pero en cuanto paso un borde que delimita 2 terrenos de elevaciones diferentes, mi personaje se detiene y finaliza su acción inmediatamente. Bueno, su acción de movimiento. Entonces con esto nos quedamos hasta acá. Espero que estas nuevas reglas no les hayan parecido tan complicadas. Con la práctica se va haciendo mucho más fácil recordarlas y reconocerlas. Entonces ya conocemos los 3 tipos de acciones
básicos: movimiento, ataque cuerpo a cuerpo, ataque a distancia, y cómo funcionan los tipos de terreno, sus funciones básicas en cuanto a movimiento y líneas de visión. Entonces, con esto ya estamos listos para jugar partidas completas con equipos pequeños en mapas reducidos, y en el próximo video por fin vamos a aprender a usar poderes y habilidades y los dos tipos de acción que tenemos pendientes. Entonces, ojalá que este video les haya servido, les anime a probar el juego o a ayudar a personas que conozcan que están interesadas en el juego y no se han animado. Estoy seguro que con estas reglas simplificadas, para empezar, les va a llamar mucho más la atención, sobre todo si se los presentamos así como un juego que se puede jugar en un pequeño tablero, unas cuantas figuras, unos cuantos tokens y los dados. En realidad no necesitamos nada más para poder tener esta experiencia de HeroClix. Así que espero que estén tan emocionados como yo por el próximo video y nos vemos pronto. Como siempre, muchas gracias por ver el contenido.